Bienvenidos a este programa de Psicología Abierta. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo ha cambiado el chileno, cómo la sociedad chilena se ha ido transformando a través de las décadas, a través de los años, y para eso hoy día vamos a conversar con un gran invitado como es Marco Antonio de la Parra. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos. Hoy día vamos a conversar precisamente desde la mirada suya de psiquiatra. Ya. Entiendo que es dramaturgo, tiene toda una vasta carrera en las artes. Y psicoanalista también. Y psicoanalista. Sí. Y hoy día vamos a hablar precisamente con el experto en salud mental. ¿Cómo usted ha visto el cambio del chileno en esta sociedad actual, de aquí hace unos 30 años, por ejemplo? Yo creo que no necesitas tanto tiempo para observar cambios, digamos. 20, 10, 5 años y ya hay cambios. Y cambios cada vez más acelerados, cada vez más vertiginosos. O sea, de hecho uno sabe que recibió una formación psiquiátrica y esa formación psiquiátrica hay cuadros clínicos o que ya no existen o que ya son otros y son totalmente distintos, que son brutalmente complejos. O sea, hoy el diagnóstico es una entidad que ganó formas, aportes, derivaciones, la necesidad de pensar de nuevo la psiquiatría, la necesidad de pensar de nuevo lo que es enfermarse psiquiátricamente y de maneras impresionantes, digamos. O sea, lo que hoy día la depresión no es lo que era esto hace 50 años, digamos. O sea, la depresión ha cambiado. Ya uno empieza a hablar de depresión, la depresión bipolar que se transformó en un insulto. Ya sabemos que no es esa depresión bipolar de caricatura, más bien una especie de trastornos del ánimo, dentro de los trastornos del ánimo, de distintas formas de presentarse la depresión. De pronto nos encuentra pacientes que consultan y que ya han revisado los manuales del DSC y entonces tú tienes que pararlo y decirle, a ver, conversemos de qué le pasa a usted. ¿Qué le sucede? ¿Cómo siente? ¿Cómo disfruta? ¿Cómo sufre? ¿Cómo llora? O sea, todo la sutileza se ha perdido en una complejidad muy grande. O sea, los trastornos, por ejemplo, del espectro autista, digamos, que fueron un aporte bien importante en los últimos 10, 20 años para poder diagnosticar y saber qué estaba sucediendo con los hijos, con los adultos, digamos, con consultas que de pronto se perdían y se decían, no, debe ser un narciso, y no era un narciso, era parte del trastorno del espectro autista, digamos, lo que no lo liquida ni es el autista de Rain Man, digamos, no, o sea, era otra cosa que se podía ayudar y que era necesario tener políticas de Estado para poder realmente ayudarlo e incluirlo, todo el tema de la inclusión, por ejemplo, que ha afectado a los colegios, digamos, y que los colegios entonces entre que sí aceptan a estos niños y no, y los rechazan, digamos, sutilmente, ¿no? Es una cosa muy ambigua. Entonces es una sociedad, no solo la chilena, sino que a nivel mundial, que se ha vuelto muchísimo más compleja en su acercamiento a la salud mental, a lo que llamábamos la enfermedad, y que hoy día ya uno dice, bueno, hay un pluridiagnóstico, la disautonomía de los que diagnostican los neurólogos. Entonces, cuando te llega un paciente que viene con un diagnóstico A, B y C, ya la complejidad es extrema. Entonces, se sufre de otra manera. O sea, el paciente viene sufriendo y pidiendo ayuda para algo en que se encuentra con el modelo, sobre todo con el modelo médico, que es bastante cruel y bastante más todavía rígido, y abandona el modelo psicológico, psicoterapéutico, que debería ser complementario, y a veces se encuentran las rigideces de ambos. Entonces el mar de medicamentos, digamos, que consume un paciente promedio de la consulta psiquiátrica es preocupante. O sea, uno a veces tiene que usarlo, evidentemente son cuadros que ameritan la medicación, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿cómo lo ayudamos? Humanamente. ¿Somos más rígidos hoy día que antes o esto no ha cambiado durante el tiempo? El cambio en la mirada, diagnóstica es más importante que lo que hemos cambiado nosotros. O sea, la mirada ha cambiado mucho. Hay muchos colegas que ya
declaran que se acabó la psicoterapia. Se acabó la psicoterapia, hay que dar fármacos y acertar en los fármacos adecuados, y el resto es una pérdida de tiempo. Esto del mundo psicoanálisis, qué sé yo, lo he escuchado, digo, colegas que están en una posición muy dura respecto a que ciertos medicamentos son los que sacan adelante ciertos cuadros, y mientras no se haga ese diagnóstico, ese modelo no se está acogiendo. Y otros que aún defendemos una posición más ambigua, más ecléctica, ¿no? En el sentido de acoger, de la escucha analítica, por ejemplo, de poder saber qué le está pasando, y poder sentir qué le está pasando, y poder acompañarlo en la necesidad de un cambio que va a requerir una evolución, que va a requerir consejo, que va a requerir entender mejor. Una conexión más con lo humano. Con lo humano, claro, pero lo humano está desplazado al tema farmacológico, por ejemplo, que es... ¿Y esto por qué sucede? De alguna manera, los pacientes de antes traían otro tipo de diagnóstico u otro tipo de enfermedades. ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, yo me acuerdo, yo soy, como hago siempre, el chiste malo, de que yo nací hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Entonces tengo la experiencia de muchas formaciones. O sea, recibí la formación psiquiátrica alemana, digamos, fenomenológica, clásica, que más o menos eran 4 cuadros y 6 fármacos. O sea, era muy poco lo que había que ofrecer, lo que había que diagnosticar, pero era una cosa como que de cajones, y de pronto esto empezó a aumentar, y a mí me ha tocado ver evolucionar estos pacientes, ¿no? Pacientes que eran ya diagnosticados o catalogados o sancionados o condenados como esquizofrenias, y pasaban después, no, en realidad es un cuadro mixto, no, en realidad esto es un cuadro, es del trastorno del espectro autista, y no hay tal, digamos, en realidad esto es una forma de presentarse de una epilepsia, en realidad no es una epilepsia. O sea, se abrió el campo, y esto requiere que los psiquiatras estemos formándonos día a día, en el oído de qué está sucediendo, o sea, y además sacándole punta a la escucha, ¿no? O sea, los que nos movemos en un área entre lo psicoterapéutico y lo psiquiátrico, estamos continuamente revisando lo que creíamos que era. O sea, lo que nosotros diagnosticamos a veces en grupo, a veces en reuniones clínicas, 40 años atrás, digamos, como una depresión bipolar, de pronto lo encontramos que tenemos que darnos varias vueltas antes de seguir con ese diagnóstico. Toda la presencia de los cuadros, por ejemplo, los cuadros llamados, como te citaba hace un rato, mixtos, son mucho más complejos, sufren de otra manera. Uno tiene que conectarse con esto de cómo cambió el sufrir de cada cuadro. ¿Y de qué estamos sufriendo hoy día los chilenos? Los chilenos no somos tan originales. Hay un sufrimiento, una manera de sufrir mundial en que llama la atención la fuerza con que ha tomado lugar la depresión. Estamos más deprimidos. Yo creo que hay más depresión, hay más diagnóstico de depresión, y esa depresión es la que hay que tener cuidado de no caer en el molde solamente psiquiátrico, ¿no? De repente la depresión, de repente es un estrés postraumático, es un duelo que está mal elaborado. Entonces uno tiene que cuidar todavía la vigencia que yo defiendo de la psicoterapia. Ahora, de ahí nos encontramos con un tema que es una sociedad que ofrece pocas posibilidades de respaldo en salud mental a sus pacientes, digamos. O sea, se te ocurre a ti tristemente deprimirte y es una fortuna. O sea, los respaldos, eso ha ido cambiando. O sea, hace 5 años esto era complejísimo. Ahora hay la posibilidad de que encuentren en servicios públicos cierto respaldo, pero todavía no con el óptimo que uno quisiera. O sea, de que un paciente pueda optar a una psicoterapia adecuada, pueda recibir un servicio psiquiátrico y diagnóstico fino, que pueda acceder a fármacos que cada día son más originales, pero también son más caros, digamos. Entonces, y esto es una vibración mundial. O sea, hay países en los cuales el respaldo
de salud mental es muy sólido, digamos, ¿no? Pero no es el caso nuestro. O sea, nosotros estamos recién preocupándonos un poco de que esto exista. Y eso deja al sufrimiento de ese paciente y de su familia también, ¿no? Porque no se sufre solo. Sufre la paciente, su marido, sus padres o sus hijos, y uno de pronto se encuentra con casos que uno decía, pero ¿cómo esta persona estaba absolutamente normal y de repente aparece un cuadro depresivo brutal, mixto, complejísimo, difícil de diagnosticar, difícil de tratar y hay que acudir a una capacidad de pensar esos cuadros que ¿Y distinguen. cuál es el ambiente, el caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, donde se están produciendo todos estos elementos? ¿Qué cambió en la sociedad chilena que llegamos a este problema? Bueno, a este problema parece que debíamos haber llegado de todas maneras, porque hay un tema, como te decía, que es orgánico. Pero también es cierto que ahí han cambiado las escuchas. La escucha, que es la gran herramienta de trabajo en la psicoterapia, en el mundo del mundo psicoanalítico, que tiene su particular escucha, pero le es muy importante, hasta el día a día la escucha se ha alterado. Ahí hay varios elementos de cambio, ¿no? La digitalización, el tema celulares, vínculos interferidos, ya tomó un rol absolutamente pernicioso, ¿no? Y eso nos cambió la relación con los hijos, cambió la relación de las parejas, cambió la relación padres e hijos. O sea, yo me acuerdo que hace algunos 20 años, me acuerdo un padre que fue vapuleado por su esposa porque revisaba los celulares de sus hijos. Entonces, ¿cómo es posible que esto? Pero de pronto nos dice, ¿qué está pasando en el mundo celular? ¿Qué está pasando en Internet? Digamos, donde en Internet está todo. Está en las perlas, está el horror. De alguna manera la sociedad se fue de cabeza a los celulares, al mundo digital, y estamos viviendo ahí o estamos viviendo en otra realidad paralela, por ejemplo. Yo creo que no se fue de cabeza, lo digital ocupó el territorio que antes era un territorio de conocimiento personal, de acceso al desarrollo de otra forma, de vínculos de otro tipo. Hoy día, por ejemplo, es las historias de amor, por ejemplo, el bolero y su lánguida relación entre las personas, digamos, prometiéndose amor, hoy día está destruido por la alta velocidad del link, o sea, del like. Un like ya te reemplaza todo lo que era una canción de amor, digamos. O sea, Romeo y Julieta se resolvería con un par de WhatsApp y no hay tragedia, ¿me entiendes? Se acaba. O sea, la tragedia duraría 3 minutos. Pero la tragedia es reemplazada porque no te vayan a bloquear. Exacto. Y el bloqueo también es una cosa de un arrebato. Y entonces todos los vínculos empiezan a volverse extraordinariamente frágiles, pero además muy intensos. Es una mezcla muy rara. Es muy rápido, muy corto, muy fuerte, pero no tiene casi ninguna importancia ni ningún sustento. O sea, dejas de ser para la otra persona y me llegan, yo no atiendo adolescentes, pero me llega gente joven que ha sido bloqueada. Y eso es un gran trauma. Se transforma en una catástrofe, como si se hubiera perdido un amor de la vida, ¿me entiendes? O sea, por eso te digo, este mal chiste que hago con la desaparición del bolero y su reemplazo por el laiquero, digamos. Entonces, o sea, ya no hay. O sea, uno entiende que no puede haber canción de amor hoy. Y haya una música rara de contacto inmediato, digamos, porque ese contacto inmediato de desaparición o de aparición es lo que está rigiendo las historias de amor. Don Marco Antonio, sin ánimo de bloquearlo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes contarles que estamos hoy día acá en el Hotel Bonaparte, en Mar del Plata 2171, aquí en pleno corazón de Providencia, donde puedes venir a disfrutar de este hotel muy acogedor, una piscina maravillosa, unas instalaciones muy modernas. Así es que desde acá, Marco Antonio, te invito a hacer una pausa y ya regresamos acá en Psicología Abierta en BioBio TV.
Ya estamos de vuelta aquí en Psicología Abierta a través de las pantallas de Bio TV. Hoy día conversando con don Marco Antonio de la Parra y estamos hablando precisamente de cómo ha cambiado la sociedad chilena y qué es lo que hoy día podemos ver también con la digitalización de la sociedad. Tú recién nos contabas que la digitalización se vino a tomar un terreno importante. Sí. Esto ha sido progresivo. Yo creo que, como decíamos, primero fue la velocidad, hoy día es la instantaneidad, hoy día son las relaciones a través de celulares y redes sociales. ¿Qué viene después? ¿Qué se puede creer? Bueno, ¿Qué se puede...? viene y ya está aquí la inteligencia artificial que reemplaza todas las posibilidades de reflexión y de pensamiento. Son prótesis, ¿me entiendes? Y todas las tecnologías son prótesis. O sea, la gran prótesis de memoria que es Internet hace que nunca más retengamos un número de teléfono. Nunca más nos hacemos una pregunta de realmente cómo se llamaba la película tanto, sino que se revisa en la sobremesa, los celulares, digamos, y lo hacemos prácticamente todo. Digamos. El teléfono tanto, el libro tanto, ¿para qué decir? El libro porque tiene que ver con una costumbre de leer que muy poquita gente sostiene. El libro... Dice la leyenda, y está en Platón, que mandaron matar al que inventó la escritura porque había inventado el olvido. O sea, claro, antes de la escritura había que aprenderse todo de memoria. Hoy no hay que aprenderse nada de memoria, o sea, está ahí. O sea, hay como un alegato que uno tenga que recordar. Y ese recordar incluye recordarte a ti. Tú eres un número, ni un número, un registro, un avatar, y te hago desaparecer o te hago aparecer, y en ese aparecer y desaparecer hay una destrucción del sí mismo, ¿entiendes? O sea, el cariño, que es lento, no es tolerado como tal. Entonces esta super prótesis de todo tipo de relaciones que en el mundo inteligencia artificial, internet, ya está invadiendo la creación, invadiendo el uso del lenguaje, invadiendo el uso de las palabras, reemplazando la escucha. Volvemos a esta gran herramienta de encuentro de dos seres, que es la escucha. Dime lo que le está pasando. ¿Y el contacto? ¿Qué pasa con el contacto físico? ¿Es importante para el ser humano, evidente? Sí, todavía el robot no ha llegado del todo. O sea, es tan fuerte el encuentro mental entre la inteligencia artificial o las redes sociales, que el cuerpo como contacto es casi una experiencia exótica, ¿no? O sea, si es que no bizarra, y ahí aparecen fenómenos bien particulares, ¿no? La proliferación de ciertos tipos de contactos, ciertos tipos de prostitución, de ciertos tipos de sexualidad, todo el mundo del cybersex, que uno siente que es ¿qué hago yo con mis hijos chicos? En mi caso con mis nietas, digamos. O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo protejo de la sobreexposición a un erotismo que cuando era más lánguido podía ser hasta bonito, ¿no? Pero hoy es una ola que te agarra, o sea, una explosión. Que no hay arte en eso. El arte también sufre las consecuencias. El arte se la arregla para transformar muchas cosas. Yo creo que si algo puede salvar esto es el arte. Mira. O sea, en términos de que el arte es capaz de rescatar algo esencial de la experiencia de estar con otra persona. Y antes que el vértigo la coma y la instale un sustituto, ¿no? un reemplazo, un eco. Es muy interesante dos películas que están en este momento circulando, ¿no? Una, El robot salvaje, una película que está en alguna de las plataformas, no me acuerdo en cuál, y que va probablemente a ganar el Oscar, y es la historia de un robot preparado por inteligencia artificial que se descubre vínculos con animales que también se descubren entre sí gracias al vínculo con la inteligencia artificial. Y otra película muy especial, letona, la película más poética, Phlox, que se llama la historia de un gato. No hay una sola palabra humana, no se sabe en qué civilización sucede,
Y este gato se salva gracias a que varias especies conviven arriba de una nave olvidada donde no hubo seres humanos alguna vez. Y te dejo un mensaje muy claro. Si no somos capaces de unirnos y aceptar nuestras diferencias y no caer en ser depredadores los unos de los otros, estamos perdidos. Es el fin del mundo. Si somos capaces de convivir esto, es la esperanza. Y te digo la palabra revolucionaria, ¿no? Que es esperanza. Es una palabra como entrar con una antorcha en medio de una fiesta. Esperanza. ¿Y la esperanza dónde la encontramos? ¿La encontramos en las redes sociales? ¿La encontramos en...? En el lugar donde puedas tener el tiempo para encontrarte con alguien de verdad. Tú cuando nombras las redes sociales están quemadas por esta antorcha, ¿no? Se quemó la esperanza. O sea, están preocupadas de que a ti te pasen cosas. Y que pasen cosas en ciertos mercados. Mercados que pueden ser mercados de las pasiones, del sexo, del dinero, de todo lo que bulle en nuestra mente. Pero como señalan estas dos películas, o sea, o somos todos juntos, o no hay nada que hacer. Nada que hacer. Podemos tener la apariencia de que estamos juntos, pero no. Para estar juntos hay que renunciar a algo, hay que poder ser alguien para el otro, tengo que aceptar al otro distinto a mí. O sea, es tan bonito el proceso de encontrarse. Es tan bello poder transmitírselo a los alumnos, cuando uno trabaja con el paciente y también a uno le toca hacer clase, encontrémonos. Y la gente ya no se encuentra, digamos, se pierde. Vamos a hacer un pequeño alto para contarte que el Instituto de Psicología Diálogos ya tiene abiertas sus puertas. Si eres psicólogo y quieres especializarte, o bien si estás en el último año de tu carrera, este mensaje es para ti. Con más de 20 años de vida, el Instituto de Psicología Diálogos ofrece programas de especialización para psicólogos y profesionales de la salud mental. Ya están abiertas las inscripciones para el postítulo de Psicoterapia Dialógico-Narrativa, donde aprenderás a co-construir problemas y alternativas al dolor de diversos sistemas consultantes. También contarás con clases teóricas y prácticas con supervisión directa e indirecta. Para mayor información, ingresa a www.ipdialogos.org. ¿Qué podemos hacer para recuperar un poquito de ese terreno que nos robó la digitalización? ¿Nos tenemos que mirar un poco más? ¿No nos estamos mirando mucho? Yo creo que no nos estamos escuchando mucho. O sea, esta mirada que tú pones es uno de los vectores, pero la posibilidad de pronto de cerrar los ojos, de soltar la máquina. Recuerda que las pantallas son miradas, por eso la mirada es donde yo coloco la desconfianza en la mirada. ¿Escuchamos? La vieja escucha del teléfono de antes, la escucha de la voz que uno reconoce, la caricia. Todas cosas pasadas de moda, una especie de gimnasia del tacto humano, del contacto, que hay que replantearse, que se vuelve revolucionario. O sea, Sí, claro. uno ve chicos o chicas de 20 años, digamos, que no saben tocarse, saben agarrarse, pero tocarse es otra cosa. Escucharse es mucho más fino. Es como la diferencia entre el vinilo y Spotify. Sí, claro. En Spotify está todo. En el vinilo hay muy poco, pero se escucha mejor que en ninguna parte. Entonces una sociedad vinilo puede ser mejor que una sociedad Spotify. ¿Cómo nos protegemos entonces? Coloca el vinilo. Coloca el vinilo. Perfecto. ¿Qué mensaje le podemos dejar hoy día a la gente, a las personas para que vayan conectando de una forma distinta hoy día en la sociedad? Que se den cuenta que, sin duda, sufren mucho cuando caen en la tentación de las pantallas,
de la alta velocidad, de los contactos, digamos, y que no dejan tiempo perdido para poder encontrarse. O sea, cuando por razones de la vida me encuentro enseñando un curso sobre Marcel Proust, su libro cumbre se llama En búsqueda del tiempo perdido, La recherche d'un perdu. Son 7 tomos. Tú le dije a alguien que va a leer 7 tomos y te quedan mirando raro. 7 tomos sobre la sensibilidad, sobre la restauración del vínculo. Se toma 7 tomos, 3000 y tantas páginas, para contarte la historia de los celos, del amor, de la pérdida, del encuentro. Y eso te da una dimensión del monumento que es enamorarse, por ejemplo. Que no es vértigo, 10 minutos, ya, estamos enamorados, no estamos enamorados, me bloqueaste, no me bloqueaste, me sacaste de circular. 7 tomos. Se necesitan para construir la densidad, y digo densidad, que es una palabra que en Chile es un insulto, densidad, que una palabra en otras culturas es belleza, o sea, es un valor, que algo sea denso, que tenga mucha solidez, que tenga mucho elemento que aportar. Y eso hay que hacer, ese monumento. Hay que estar alerta, y ahí otra vez el arte, ¿no? Estoy hablando de Marcel Proust, pero podríamos hablar del arte en general. El arte que te obliga a pasar y mirar de a poco un cuadro, escuchar una melodía, o sea, no va a ser 1, 2, 3, 4, jazz, sino que va a haber algo distinto. Don Marco Antonio, muchas gracias por compartir esta visión del mundo, de la visión de Chile hoy en día, en una situación donde claramente, como tú bien dices, hay que recuperar el contacto, hay que recuperar el amor. Sí. ¿En qué estado en qué está? Hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. Sí. Muchas gracias por esta conversación, muy agradecido, y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Psicología Abierta acá por BioBio TV. Nos vemos, chao, gracias.